En el día de hoy, los militares y civiles combatientes de la Revolución de Abril de 1965, ante la realidad que está viviendo la República Dominicana y el mundo, hemos venido a esta rueda de prensa para decirle al país que los hombres y mujeres que le han dado 59 años sin golpe de Estado a esta nación y que hemos sido coherentes durante esos 59 años en defensa de la soberanía nacional, las libertades públicas y sobre todo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Reiteramos en el día de hoy que apoyamos la reforma a la Constitución de la República en 2 de sus 4 puntos. El primero es que nosotros respaldamos los límites del fin del caudillismo y el mesianismo en la República Dominicana, con la fórmula pétrea que se plantea incluir en el 268 de nuestra Constitución de la República, que se refiere a que ningún dominicano que haya cumplido 2 periodos consecutivos en la presidencia puede repostular. Esa es la puerta para abrir la democracia de los partidos, porque los partidos políticos de la República Dominicana no están practicando la democracia interna ni la transparencia. Y ese es el principal punto que señala el artículo 216 de la Constitución de la República. La condición fundamental es que se practique a lo interno de los partidos la democracia interna y la transparencia. Todos sabemos que eso no se cumple aquí, porque todavía hay un liderazgo que responde al caudillismo, al mando sin cuestionamiento y sobre todo a la falta de implementación de la Constitución de la República, tanto en los partidos como al llegar a los gobiernos. Un ejemplo ha sido que el artículo 146 de la Constitución ha sido violada permanentemente, flagrantemente, para permitir la corrupción que ese artículo prohíbe. En esa dirección, nosotros apoyamos el fin del mesianismo y el caudillismo. Asimismo, nosotros entendemos que para que el fin del caudillismo y el mesianismo llegue a la República Dominicana, se hace obligatorio que el presidente de la República conmine al ministro de Educación para que la educación cívica, ética, moral, la educación constitucional se dé en las escuelas públicas y privadas en todos los niveles, por cuanto si no tenemos un pueblo educado de abajo hasta arriba, será mentira hacer los cambios que se están planteando. Hay que educar al pueblo para que la democracia funcione. Sin demócratas no hay democracia. Y necesitamos que esta sea la última reforma que se haga a los fines de cuestionar el mando del Poder Ejecutivo. De igual manera, nosotros apoyamos la forma en que se está planteando la independencia del Ministerio Público. Y si hay que buscar alternativas mejores, que se busquen, pero tiene que haber un Ministerio Público independiente. Una condición, no solamente que lo diga la Constitución, que a quienes designen tengan condiciones éticas y morales para asumir y cumplir con el cargo. De igual manera, nosotros nos oponemos a la unidad de las elecciones.
La unidad de las elecciones planteada es un retroceso. Necesitamos que el pueblo dominicano participe en todos los sectores de la vida nacional, en la elección de las candidaturas municipales, que no se conjugue nunca con la candidatura del Poder Ejecutivo, porque el pueblo entonces no se prepararía para asumir con toda la determinación democrática la lucha por tener un cabildo que responda fielmente a la ley 176-07. Un ejemplo que siempre ponemos es que ningún ayuntamiento que conozcamos en la República Dominicana ha entendido que la lucha contra la violencia intrafamiliar comienza por los ayuntamientos, como lo establece el artículo 19 en su primer párrafo, letra H. Aquí el desconocimiento de la ley es que ha provocado todos los problemas que estamos confrontando hoy. Y hemos dicho, los militares y combatientes civiles, que para que esto se arregle, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Si no hay cumplimiento de la ley, que nadie hable de cambio. En esa misma dirección, nosotros apoyamos también la lucha que se está llevando para mantener la seguridad y la soberanía nacional. Necesitamos, sí, recordarle al gobierno que enviar los ciudadanos haitianos a su país debe de estar dirigido bajo toda rigurosidad por respeto a los derechos humanos. Que nadie que no sea ilegal se mande a su país, que se le proteja aquí y que los empresarios agrícolas y de la construcción fundamentalmente que más utilizan la mano de obra vecina, que conjuntamente con el gobierno y los consulados establezcan unos patrones contractuales para participar en la vida nacional, en su dinámica de desarrollo que va teniendo el país de la República Dominicana. Que se entienda que hay que exigirle a las Naciones Unidas, a la ONU, que le dé cumplimiento al artículo 1, en sus numerales 1, 2 y 3, donde explica la forma en que las Naciones Unidas tienen que ayudar en términos económicos, políticos, social, a un pueblo en la condición de Haití, que durante 224 años no ha encontrado el camino de la conformación de un Estado-nación y que están abarrotados en su mente de esa concepción ancestral de agresión. Hoy hay que olvidar la África querida de aquellos tiempos, porque esa misma África ha evolucionado. El pueblo haitiano, como todos los pueblos latinoamericanos, tenemos que evolucionar realmente hacia una civilización que nos permita a nosotros vivir de manera pacífica. Necesitamos que las Naciones Unidas se haga cargo totalmente de la situación de Haití, en la manera en que lo explica la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los combatientes y civiles, estamos prestos a defender las mejores disposiciones de este gobierno, que se correspondan siempre con la Constitución de la República. Y como en otras ocasiones, cuando nos fallen, sabrán que estaremos de parte de la Constitución y la ley. Fortunato, los dos puntos que ustedes apoyan, los dos puntos esenciales, ¿cuáles son? El candado, por lo que es lo mismo que el fin legal del mesianismo y el caudillismo político en la República Dominicana, y en segundo lugar, la independencia del Ministerio Público. Muchas gracias. En el caso del tema de esta medida que se ha tomado migratoria, usted dice que dan ese respaldo, pero ¿cree usted que se está cumpliendo por parte de las autoridades en la frontera? ¿Se está ejecutando? Porque sabe que ahí hay un negocio siempre en la frontera con los nacionales haitianos. El pueblo dominicano, lo primero que tiene que entender es lo que en términos de filosofía se ha hablado, que los hombres y las instituciones se juzgan
por su intencionalidad y la determinación. Nadie puede negar que este gobierno ha tenido la intención de comenzar a resolver seriamente el problema migratorio. Nadie lo puede negar, tanto dentro del país como fuera del país. La intención ha sido arreglarla. Ahora, aquí hay un elemento cultural reminiscente, muy profundo, arraigado, que es la corrupción. Aquí usted va a un mercado a comprar 100 plátanos y si no lo cuenta bien, cuando llega a su casa tiene 90. Usted va a comprar aquí 3 libras de arroz y si no se fija bien, le falta media libra al llegar a su casa. Porque es de arriba a abajo que estamos enfermos con el problema del engaño. No podemos entonces extrañar de que aparezca el problema de la frontera. Ahora, en la frontera, ¿qué es lo que hay que hacer? Soldado o persona que se les sorprenda aceptando soborno debe de llevarse a la justicia inclusive y acusarlo hasta de un crimen, porque hundir a la patria es un crimen. Crear condiciones adversas a la lucha que estamos llevando a cabo la mayoría de los dominicanos es un crimen. Y nosotros entendemos que los crímenes hay que castigarlos inmisericordiamente. ¿Usted cree que está bien la forma en que están repatriando a los haitianos, golpeándolos, quitándole dinero? ¿Usted lo ve bien eso? No vemos bien que se golpee a nadie ni le quite dinero a nadie. Lo que vemos bien es lo que hemos dicho, que a cada ciudadano internacional que vive en el país, a la hora de ser detenido, se le lleve en cuenta el respeto a sus derechos fundamentales. No pueden ser golpeados, no pueden ser empujados, no pueden ser vejados, ni pueden ser sobornados. Nosotros, que ustedes lo saben los periodistas, tantos años luchando en contra de la corrupción, jamás podemos estar del lado de los mal hechos. Condenamos toda acción que violente la ley y la Constitución de la República. Muchas gracias. Bien, nos gustaría que nos hablara un poquito de este tema migratorio, si no le causa preocupación y qué tal esta decisión del presidente de repatriar al menos 10.000 ciudadanos semanales, o sea, 10.000 ilegales semanales. ¿No causa esto preocupación que pueda llamar la atención de los organismos internacionales con el tema tan sensitivo de la discriminación y demás? Bien, el término sensitivo de la discriminación es un ardid. Esa es una invención mediática de los organismos internacionales que se niegan a aplicar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo. Se niega a entender que el pueblo haitiano tiene una condición que por ellos mismos es irreversible. No han encontrado en 224 años la vía que lo conduzca a un Estado-nación. Un Estado-nación se caracteriza por instituciones que representan al pueblo, que se expresen en función de la ley y las normas establecidas. Ellos no han encontrado el camino para esa conformación. Lo que quiere decir que en este momento las Naciones Unidas debería estar preocupada por hacer un presupuesto para elevar los niveles culturales, sociales, políticos y económicos del pueblo haitiano. Por ejemplo, los Estados Unidos le envió 8.000 millones de dólares recientemente a Ucrania. ¿Cómo es que no han podido reunir el dinero para las tropas que tienen que ir a Haití a garantizar la seguridad interna de Haití, la nuestra? Y en cambio hablan de racismo, etcétera, cuando este es el país que más ha ayudado al pueblo haitiano en su historia. Este es el país que más ha ayudado al pueblo haitiano. Y si no es este el país, que digan cuál es, y el papel que ellos le están negando al cumplimiento del artículo 1 en sus numerales 1, 2 y 3 de la Carta de las Naciones Unidas es un crimen. La ONU tiene que asumir conjuntamente con el pueblo haitiano y sus autoridades el restablecimiento del orden allá, y deben de
buscar un presupuesto para que haya zonas francas establecidas en Haití, de las mejores naciones del mundo más desarrolladas, y establecer allí todas las edificaciones necesarias para que la oficialía civil de Haití funcione de manera tal que puedan ser registrados tanto los hombres y mujeres que no lo han sido registrados como los niños recién nacidos, y que el pueblo haitiano salga honorablemente fuera de su frontera con una identidad que no están saliendo. Y eso es una preocupación del pueblo haitiano y de las Naciones Unidas, no de nosotros, que entren gente aquí que no saben quiénes son, que no haya control aquí para ninguna situación de delito o crimen que cometan. Tenemos que defendernos, y la defensa es llevando a Haití, como dice o a cualquier país, como dice la ley de migración, a quien esté ilegal en el país. Entonces nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Esa es la mejor manera de defender la soberanía nacional, la seguridad y el nivel de desarrollo social y económico que nosotros hemos podido alcanzar. Entonces, ¿usted apoya totalmente que se repatrien 10.000 nacionales haitianos? Si se pudieran mandar más, con mucho gusto. Porque la idea es que ellos entiendan, los haitianos, que es allá que tienen que luchar para poder alcanzar las condiciones que tenemos nosotros, que vean nuestra historia cuál ha sido, y entonces que la imiten o la superen, y que le requieren a las Naciones Unidas y a la oligarquía haitiana, que ha robado también, que vuelque sus ojos sobre ese pueblo, que es un pueblo laborioso. Si a ese pueblo se le llevaran los recursos necesarios, por ejemplo, para tener las escuelas técnicas, tener quienes puedan manejar la explotación de las playas, tuvieran un turismo parecido al nuestro, porque las playas haitianas tienen una belleza también incomparable como la nuestra. Si se entendieran que tienen que reforestar un país que puede producir como producía, que hay que restablecer sus ríos y que se busquen los fondos para eso, los haitianos se van a ir todos por allá a trabajar y van a ganar más que nosotros, y después el viaje que ellos hagan aquí va a ser de turismo y de nosotros allá también, y la hermandad podrá cerrarse más. Pero un país desarrollado como el nuestro y un país que no encuentre el camino del desarrollo, lo que van a alimentar siempre es el odio, las contradicciones, para llevarlo a una guerra y luego invadirnos a todos y quedarse con la isla, que es lo que quieren. Al tiempo de respaldar la reforma constitucional, le estamos solicitando al presidente de la República que asuma el reto de que el Ministerio de Educación en todas las escuelas del país, públicas y privadas, haga que se desarrolle la educación constitucional. Ese es el arma del desarrollo del pueblo. Para poder tener ciudadanos y ciudadanas que hagan política para servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de toda la nación, se precisa de que no haya soborno, sino un voto de conciencia. Si no hay un voto de conciencia, nos olvidamos para siempre del freno al mesianismo y de la corrupción. Van a venir de nuevo. Entonces hay que llevar a las escuelas, a las universidades, la educación, a los hogares, las iglesias. Las iglesias en sus pastorales sociales deben incluir el tema de la Constitución de la República. Ningún pastor, sacerdote u obispo debe permitir que la grey, que el grupo que los sigue, sean manipulados como son por el soborno y la corrupción. Tienen que seguirse oponiendo a ellos. A eso hemos venido, y a decirle a las Naciones Unidas que tienen que asumir de manera definitiva la lucha en favor de Haití. Son ellos los que tienen que hacer un presupuesto donde se diga con qué se van a hacer los edificios para la oficialía civil, para que las parturientas paran allá, para que los muchachos vayan a la escuela allá, para que se formen los recursos humanos para explotar un pueblo haitiano que tiene muchos minerales y muchas playas, que de ser atendido
pueden ser también una perla en el Caribe como la República Dominicana. Bien. Finalmente, nosotros emplazamos a las Naciones Unidas para que haga un presupuesto de ayuda a Haití en términos económicos, social y cultural, donde Haití pueda tener todas las edificaciones necesarias para tener registro civil, las edificaciones necesarias para que las parturientas tengan hospitales allá, que puedan crearse escuelas vocacionales que conformen los técnicos necesarios en Haití para el desarrollo agrícola, para el desarrollo de sus ríos, que eran muy fluidos en la época colonial, eran tan buenos como nosotros, pero resulta que la fabricación de azúcar en Haití, que se convirtió en el renglón más exportable de Latinoamérica y el consumo de azúcar más grande en Europa, eso eliminó entonces las montañas, los montes en Haití, y han quedado, como lo vemos hoy, áridos. Hay que reponerlo. Haití hay que ayudarlo, no creando un conflicto migratorio, sino luchando para que allá en Haití se den las condiciones en las cuales ellos puedan sobrevivir libremente, como sobrevivimos nosotros en nuestra nación. Una pregunta, ¿usted cree que el gobierno cumpla con lo estipulado de repatriar a más de 10.000 haitianos por semana? Entendemos que si utilizan los recursos humanos necesarios que tenemos aquí, con planes bien orquestados, se pueden enviar más de los 10.000, y que inclusive muchos haitianos que entiendan la realidad se irán por motu propio, se irán a su país a luchar por restaurar el orden en su país, por tener instituciones fuertes en su país, porque ellos no pueden ser condenados a vivir emigrando todo el tiempo. Ellos tienen que aspirar a desarrollar su familia allá, pero para desarrollar su familia allá, tienen que desarrollar las instituciones que puedan mantener la familia allá. Es allá, no es siendo nómadas. Ya los tiempos de hoy no permiten que el hombre sea nómada. El hombre tiene y la mujer tienen que ser sedentarios y desarrollarse ahí donde están. Que el mundo entienda eso y que las Naciones Unidas entiendan que tienen que desarrollar lo que plantea el artículo 1 en sus numerales 1, 2 y 3 de la Carta de esa misma Naciones Unidas. También, ¿qué usted opina de la protesta que hicieron nacionales haitianos frente al Palacio Nacional, donde aseguraban que si ellos no eran dominicanos, el presidente tampoco? Mira, el derecho de asociación es un derecho fundamental. En la República Dominicana se puede condicionar, y en muchos países, a que los nacionales extranjeros no hagan manifestaciones contrarias al pueblo donde viven. Pero acéptese o no se acepte, la decisión del Tribunal Constitucional 168-13 ha dicho que todo el que nació aquí de manera irregular, llámese sin documentos, se considera que es de paso, que está. Y los que vienen aquí sin esas condiciones necesarias para ser ciudadanos no lo pueden ser. Los haitianos que llegaron irregular no pueden ser considerados ciudadanos desde 1929 hasta hoy. Entonces, el que ha nacido aquí muchas veces tiene su ciudadanía asegurada en Haití, porque la Constitución haitiana establece el jus sanguinis, o sea que donde quiera que nazca un haitiano es haitiano, no son apátridas. Lo que tienen que hacer es regularizar su situación en Haití, y luego, si vienen aquí en la forma que establece la Constitución, pueden conseguirla como otros. Porque no es un problema de discriminación de ninguna naturaleza, es un problema de orden constitucional. Que se entienda así. Gracias a ustedes.
valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.